¿Qué onda, barrio cósmico? Bienvenidos a una edición a tu canal, Biografía Cósmica. Estoy seguro que te ha gustado muchísimo los episodios anteriores y has aprendido mucho. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más en cómo es la vida cuando usted empieza a trabajar con extraterrestres. En el episodio anterior tocamos el valor de las emociones. ¿Cuánto realmente es que valen? ¿Por qué cree usted que los ángeles caídos, por qué cree usted que dejaron el paraíso? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué razón los ángeles, estando bien, teniendo todo chingón allá, pudiendo tener todo sin absolutamente pagar nada, qué fue lo que los motivó a bajar del cielo? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Las emociones. Allá arriba no se tenían emociones. Las emociones están hechas para sentirlas acá, para sentir el agradecimiento, pero también para sentir desprecio, para sentir orgullo, alegría, tristeza, todo eso. Porque cuando usted trascienda, lo único que se va a llevar es lo que usted sintió. Si usted tiene ganas de hacer algo, hágalo. En muchas ocasiones uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo. Póngale atención en lo que le estoy diciendo. Ahora, una de las cosas que me gustaron mucho en todo este caso de los W56, que aún vamos a hablar un poquito más de ello, es el mero hecho de cómo inicia todo este caso. Voy a ponerle ahora unos extractos de las entrevistas que tuvimos, en este caso, con nuestra amiga Giselle, que le mandamos un saludo ahora hasta Argentina. Como les contaba, en este recorrido tuve que ir a Mandela del Área junto con ella y les presenté unas imágenes muy hermosas de ese lugar. Así que voy a colocar esas entrevistas, pero ahora dobladas al español para que usted las entienda todo lo que hablamos ahí. Así que familia, espero que se lo disfrute. Este material es exclusivo, no lo va a encontrar en ningún otro lado. Así que ponga atención en todo lo que nos contó, en este caso particular, uno de los sobrevivientes de los que trabajó con W56, la organización extraterrestre que se estableció en la Tierra. Anno 62. 1962, 15 aprile 1962. Ecco, in prima pagina. Domingo del Corriere. Domenica del Corriere è una... È il Corriere della Sera. Sì, no, es ¿cómo se dice? Questo sono io. Un periodico. Esto es un periódico de aquel Este entonces. es un periódico del 1962. Sì, queste sono le mie fotografie. Y estas sí son verdaderas fotografías. Queste sono le mie Son las fotografie. fotografías de Gaspare de Lama. Ecco. E questo è l'articolo di Ghibaudi. Y este es el artículo de Ghibaudi, Era un noto giornalista que hacía parte del grupo. che faceva parte del Ok. gruppo. Ghibaudi era un famoso periodista que hacía parte de los W5, del grupo Amicizia, o sea, el grupo que estaba cerca de los W5. Este fue el ovni que voló sobre Milán. Sì, Estos eran W56. W56. era per appuntamento. Pero esto estuvo todo organizado. Entre ellos, o sea, entre el grupo Amicizia, Sí. Gaspare, Bruno, Sì, Ciccia, Bruno Ghibaudi. Bruno Ghibaudi, todo el grupo de la Amicizia 20 y personas. los W56. Ecco. A ver. Naturalmente Ghibaudi ha fatto finta di non conoscermi, mi dava del lei, Sì. mi ha interrogato, ecco, ma era per appuntamento, Sì, sapevamo estaba l'ora, todo il giorno che organizado. sarebbe Todo venuto. estaba organizado El junto con día, ellos. la hora y también él y Bruno, el autor de este artículo, hicieron que no se conocían. Así nadie podía decir es una organización. Sì.
perché in pieno giorno, come fosse una cosa... Però Estas son sobre Milán, estas fotos. Milano, sì. Sí. De Milán, mira. Ajá. Ho scattato tutto il rullino. Ah, mira cómo se ve bien acá. Se ve molto bene. Ujú. Aquí ya se mira más claro. E mi ha preso... Hubo un escritor muy famoso acá en Italia en ese instante. Estuvo él que presentó a Gaspare con Bruno, ¿no? Ajá. Ah, con Bruno. Sí, porque si no nunca le hubieran publicado las fotografías, digamos. Nunca le hubieran publicado las fotografías. Itao, Este il es figlio di Sigil. el hijo de Sigir. El hijo de Sigil. È un ritratto che ho fatto io. Esta pintura la hizo el señor Gaspare de Lama y es Non l'ho fatto dal vivo, una pintura, non la l'ho hizo fatto in una vivo, maniera molto strana che è un po' lunga a dire. la hizo... L'ho fatto perché Era c'era como, un como perché, gris non così, y azul, ¿verdad? Come? Como gris y azul era. dice, sembra quasi che abbia la pelle come grigia e gli occhi azzurri. Sì, Sì, però è vero che anche che loro avevano la pelle molto sottile. Permítame eso. Este era el gigante. questo è una fotografia che io allora non ho mai visto. Bueno, acá me cuenta que prácticamente en estas fotografías donde vemos, por ejemplo, esta se ve mejor, estas personas, estas habitaciones, me dice que estas personas de acá no eran conscientes, no sabían que estaba ahí el UFO, ¿okay? Nunca lo vieron, solo él las vio para fotografarla, porque me explicaba que ellos ahora tienen un método más tecnológico, pero antes tenían un método más antiguo de ilusión óptica. Prácticamente supongamos que yo soy el UFO y tú eres, ¿no?, la persona que me está mirando, y me dice Gaspar que ellos tienen dispositivos de atrás que tienen como cámaras que fotografan todo lo que está detrás de mí, ¿no? Y adelante tienen un dispositivo que proyecta lo que tienes atrás, pero para que yo me haga ver de ti, distorgo esta cobertura, ese espejo que está delante de mí, así a tus ojos. Es un juego de ilusiones, ¿no? Un juego de ilusiones para que vos no veas el ovni, pero y si realmente... yo no quiero hacerme ver de ti, pero quiero darte un mensaje o algo, puedo simplemente entrar adentro de tu cámara fotográfica sin hacerme ver de ti. Y tú cuando vuelves a casa miras en la cámara fotográfica y tienes ahí la foto del ovni. Ah, mira, qué impresionante. Se debe ver esto. Acá se puede ver como una bolita negra, ¿no? Encima de la... Pero esto no hace parte de la nave. O sea, este es un reconocedor, o sea que funciona sin nadie dentro, está radiocomandado. Como un dron. Se mueve su magnetismo, los binarios magnéticos de la Tierra. Y sirve para detectar todo lo que es periodismo, informaciones, todo lo que es humano terrestre. Y tiene una autonomía más o menos hacia la Luna. Pero esta bolita de energía negra es después, ¿no?, se disuelve y cae por los lados acá. Y después este omnito se ve así. Pero no es un ovni habitado. Como un dron de aquel entonces. Sí, como un dron. Sí, como un dron de aquel entonces. En el Adriático, siempre en el periodo de la Guerra Fría y todo, era como un lugar donde hacer guerras entre los W56 y los CTR, los malos. Los negativos. Sí, los malos. ¿Y qué pasó? Salieron esos artículos, ¿por qué? Porque los radares estaban enloquecidos, todos los radares, y también murieron los pescadores. Encontraron el barco así en vertical con adentro los pescadores muertos sin pero agua en los pulmones.
Y entonces ahí estaba psicosis de extraterrestre y cosas. ¿Por qué? Por ese asunto, porque estaban peleando efectivamente. Ahí en el mar litigando. Adriático, ¿verdad? Había una guerra por fuori. en el mar Adriático. Sí, en el mar Sí, 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 Adriático. yo supe eso. Due piccole ¿Y cómo cose. captaron a ese extraterrestre? El extraterrestre, quello lì, come hanno fatto a fotografarlo? Ce lasciamo. C'è la storia? Ah, sta detto un fotografare. ¿Se dejó fotografía Allora, al Facebook? è stato giù il maresciallo dei carabinieri. El maresciallo de los carabineros de acá, el maresciallo es un grado muy alto, digamos, ¿no? en el comando. Este señor de Sondrio, que es el maresciallo, es el que fotografa, tiene como 200 y picos de fotografías y filmados, videos de estos ovnis y de estos extraterrestres que están acá arriba, en la montaña acá arriba. È stato qui in divisa con due, Y vino acá 3 veces a con due ver. altri carabinieri. ¿Qué? Prácticamente que el maresciallo una vez le trajo otro carabiniero y lo trajo acá y le dijo, contale al señor de Lama qué te pasó. Y el tipo este le contó que estaba en una perlustración ahí en las campañas de la Valmalenco y a una cierta se ve como enfrente del alto, se ve enfrente de un gris, ¿no? Y lo llama el grisito. El señor lo llama el grisito. Y porque se ve que era chiquitito, era piccolino, ¿no? Questo grigio. Sì, Sí. Y después, como sale del cuerpo, vuelve otra vez y ve el gris que le hace así Adiós. y se va. ¿Se desapareció el policía? Sí, antes lo hizo salir del cuerpo. ¿El gris lo hizo El salir gris lo del hizo cuerpo? salir del cuerpo al tipo este, al carabiniero, y después bajó otra vez en su cuerpo y se encontró. Vio que no estaba ahí dentro de su cuerpo, lo vio del alto, vio el gris y después volvió abajo y se vio el gris adelante y le hizo así el gris y se fue. ¡Ah, su madre! Bueno, este es un episodio particular porque pasa que todas las veces que viene el maresciallo acá, el de carabineros, viene acá a hablar con el señor Gaspar, siempre estuvieron sentados en el salón y esta televisión siempre se prendía. Y se prendía con volumen muy fuerte, ¿no? Y a una cierta el Gaspar mira al maresciallo y le dice, y el maresciallo le dice sí. Y el maresciallo organiza una conferencia de Gaspar en el país, ¿cómo se llama? Chiesa de Valmalenco. Maresciallo è Valmalenco. No, el paese. Chiesa di Valmalenco. Il Chiesa di maresciallo si Valmalenco. chiama Alessandro Di Roio. Alessandro Di Roio, si le damos un nombre, Alejandro sería. Alejandro es el maresciallo de los carabineros, que organiza la conferencia de Gaspar a Chiesa de Valmalenco, que sería el país acá arriba. Municipio, más. Sí, el municipio. Y en esta conferencia, como 250 personas, el alcalde, todos estaban ahí en la primera línea, hablaron como hacia las 2 de la mañana, ¿no? Está en esta conferencia y cuando él vuelve a su cuarto en el hotel, se estaba sacando el zapato y se prende la televisión de su pieza, ¿no? Y que había en la televisión, había un pequeño ovni de cartoon animado, había un pequeño ovni con 2 pequeñitos alienígenas adentro, verdecitos, que hacían así. Y después se saca el ovni y appare la escrita del fin. El fin. Este es el dibujo que hizo un amigo del señor Gaspar y se llama Emilio, ¿no? Emilio, sì. Este de acá es un ejemplo Un esempio, è un de esempio. cálculos físicos y matemáticos de ellos. Ecco, Nosotros tenemos 2 números fijos, ¿no? El 13 y el 14. loro di numeri fissi ne hanno più di un centinaio. Ellos de números fijos tienen más de 100 números fijos. Me ne hanno detti 5 o 6. Le Por- dijeron 5 o 6. Io me... Dice que él se acuerda solo de un número. Y es el número que poniéndolo en sus cálculos pueden calcular el imponderable. O sea, el imponderable. ¿Qué se puede hacer con el cálculo? El cálculo imponderable sirve, por ejemplo, también para calcular situaciones que nosotros desconocimos. Por ejemplo, me hacía el ejemplo de un metal que podría
¿cómo se dice? Arruinarse con el rojo ese, ¿cómo se llama? Con el mojo. Pues sí, eso. Y ellos también pueden con ese número calcular cuál es el agente que le puede producir. Entonces, esta es una tipología de escritura ideográfica. ¿Qué quiere decir ideográfico? Ideográfica quiere decir que no es como una palabra o como un símbolo chino, por ejemplo, que quiere decir una palabra, o no son tampoco letras, son directamente ideologías, digamos, es como la descripción detallada, tridimensional de cualquier cosa, ¿no? En este caso, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas más una firma, que ahora después Gaspar nos va a decir qué quieren decir cada una. Pues él no sabe leer esta tipología de escritura, pero se acuerda, digamos, quién lo hizo, ¿no? Este lo hizo Bruno Tommasini, que fue uno de los dos que vivían ahí adentro de las bases con ellos, y Bruno Tommasini pues tenía que viajar también con ellos hacia el planeta de los W56, a los planetas, pero no pudo porque, pobrecito, motivaciones... Ya sabemos qué le pasó. Y el número imponderable puede calcular intenciones de la gente y emociones. Sí. Entonces, esta línea sería las amistades, y en la línea de abajo es amistades, familia y todo en rapporto con los W56. La firma. La firma. Che non c'è scritto Sigil. Podría ser también algo como... Perché potrebbe loro hanno essere... sempre detto chiamami Sigil, non so neanche se hanno i nomi. Comunque nella firma non c'è scritto Sigil. Ahí ustedes escucharon parte de cómo funciona también la tecnología y de muchísimas cosas. También había unos escritos que él le llamaba ideografías de lo que era la escritura extraterrestre. Ese libro a mí sí me impresionó mucho. Gaspar de Lama tenía pero una gran cantidad de estos como pergaminos en los cuales ahí estaba escrito por orden. Escuche bien, estaba escrito por orden las almas que vienen de Marte que están en la Tierra, las almas que vienen de Venus que están en la Tierra, las almas que están de las Pléyades que estaban aquí en la Tierra. Es como que había todo un catálogo de todas las almas que habían encarnado en la Tierra. Él me dijo, mira, y aquí estás tú. Y Gaspar entendió que efectivamente ellos saben mucho más de lo que imaginamos, y saben también quién soy yo y quién eres tú, Marcelo. ¿Entiendes? Saben mucho más que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y ahí me vi en esa lista. Y me dijo, mira, hasta está la fecha en que ibas a llegar. Y esa cosa a mí me estremeció. Porque a veces uno no piensa que uno es parte de un gran plan cósmico. Bastante. Y yo estoy seguro que muchos de los que ustedes me están viendo hoy están en ese libro. En ese libro, en los cuales le digo, es un compendio de muchas páginas en las cuales yo tengo una copia. Así que probablemente usted esté ahí también. Probablemente su alma sea de Marte, de Júpiter, de Venus, de las Pléyades, y que por esa razón tú tienes ese sentimiento a la no pertenencia acá en este planeta. ¿Ok? Entonces, cuando tuve acceso a eso y me dijo, mira, aquí está esto, me impresionó muchísimo de ver todas las semillas estelares que son parte de un gran plan cósmico que estaban ahí plasmadas. Esa parte a mí, honestamente, pues sí, me tocó mucho, no lo puedo negar. Cuando terminamos esta reunión, nos despedimos, por supuesto, y recuerdo que nos hablaba de las diferentes especies en las cuales iba a encontrarme, o más bien me iban a llevar a los sitios donde estaba. Luego termino este trabajo y me regreso a Suecia. En Suecia yo estoy muy contento, estoy muy transformado por todo lo que acabo de vivir, porque habían cosas que yo honestamente ni siquiera me imaginaba. Yo no me podía imaginar, no concebía mi mente, no concebía mi cabeza
la posibilidad de que humanos pudiesen trabajar con alienígenas. En mí no cabía esa posibilidad. Pero claro, Gaspar el Lama me demostró que sí. Y no solamente eso, es que comenzó a mostrarme que estos grupos extraterrestres o humanos que trabajan con alienígenas vienen incluso desde la creación, desde Moisés mismo. Ya había un grupo de seleccionados por extraterrestres que iban instruyendo a Moisés y a otros grupos de la Tierra. Es decir, que en el equipo o el grupo que yo pertenezco lleva miles y miles de años este plan cósmico. Y eso, wow, es que no sé, yo lo pienso todavía y me llena mucho de emoción de pensar que es un plan que Dios tenía, pero de miles de años, muchísimos. Cuando retorno a Suecia, pasa una semana o poco más y yo no sé cómo contactar a Falcon, porque como les dije, resulta que él se apareció en el bosque, cómo llegó a mi casa, es decir, yo no sabía cómo podía contactar a Falcon, no sabía. Entonces, pasa la semana, yo no ando buscando orar a él ni a decirle, porfa, ven y dime qué más sigue. No, yo seguí con lo mío. Seguía orando, a la hora de comer le doy gracias a Dios. Entonces, seguí en mi ritmo de ser agradecido. Luego de ello, aparece otra vez. Aparece en mi casa. Esta vez me dice de que tengo que ir a Noruega. Es un lugar en donde está un pueblo de híbridos, un pueblo de extraterrestres. Hay otro donde meramente viven los extraterrestres, que hay colonias. Entonces me dijo, tienes que ir a esa dirección. Y ya me escribió en un papel y le dije, está bien, voy a llegar. Y me dirijo, me paso en el tren que sale de mi casa directo. Yo vivo relativamente cerca de Noruega, a unas 4 horas y media más o menos. Que no se olvide que en verano vamos a hacer un tour por Suecia, un tour místico. Un tour en los cuales te va a permitir transformar tu ser con darte un baño de bosque puro, la naturaleza pura. Vamos a ir a los portales y por supuesto vamos a conocer también parte de la cultura vikinga, entre otras cosas. Así que se lo digo para que no se lo vaya a perder. Oiga, no se lo pierda. 8 de julio. La cuestión, familia, que después de esto voy hacia Noruega, me bajo en la estación central, en Oslo, y de ahí tomo otro tren que me va a llevar, no puedo revelar el lugar, me llega ahí y luego me van a recoger. Cuando me recogen, me llevan a su pueblo, y en su pueblo era un pueblo muy noruego, muy tradicional, a diferencia que dentro de sus casas sí habían pequeños componentes de tecnología. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un artefacto en los cuales era como un teléfono normal, un teléfono común y corriente, era un poco más pequeño, cabía en la palma de mi mano, era mucho más pequeño, y recuerdo que cuando me lo colocan, entonces todo lo que yo quería buscar, todo, absolutamente todo lo que yo quería buscar, me aparecía en la mente. Si yo quería ver un video de unos venados saltando, para dar un ejemplo, entonces la pantalla no alumbraba, no era una pantalla, era como un bloque de plástico, no sé cómo decirte, pon tú como esto, un poquito más grande, y cuando estaba en la palma de mi mano, yo pensaba me gustaría saber sobre las cabras, un ejemplo, y entonces pasó esa imagen. Recuerdo que lo que yo quería ver ahí era de dónde es que ellos venían. Entonces, recuerdo que me dice, mira, ten esto y pregunta lo que tú quieras. Pues yo lo agarré y claro, yo honestamente no sabía qué era preguntar. Pensé que le iba a hablar a él. Yo me acuerdo que le dije,
oye, ¿de dónde viene? Me acuerdo que me acerqué esa pieza así y yo lo dije. Y de repente no brillaba y comencé a ver la imagen en mi cabeza. Comencé a ver las estrellas, comencé a ver como un mapa estelar. Luego comencé y vi que decía Alpha Centauri. Eso fue la primera interacción que empecé a tener con esa tecnología. Entonces, de ahí le dije, ¿y cómo es su planeta? Entonces vi que su planeta era muy, pero muy parecido a cómo es nuestro planeta. Era muy parecido, no había mucha diferencia. Habían, las casas de ellos me di cuenta que no terminaban en ángulos de 90 grados. Todo era como curvo, no permitía de que existieran como telas de araña. Llamémosle de este ejemplo. No, ese ángulo de 90 grados que todos tenemos en la casa, pues no existía. Todo era en una especie de cúpula. Todo terminaba en una especie de cúpula. En cuanto a las calles, yo no vi que era como asfaltado. Al parecer, ni siquiera sí vi algo que parece calle. Más bien un lugar como que puedan transitar las personas. Parecía ver como si era un lodo, pero sólido. No me parecía que fuera hecho de las calles en las cuales son hechas aquí en el planeta. Eso me permitió interpretar que los vehículos o los carros, o sea, lo que sea que ellos usaban para transportarse, levitaban. No usaban la física y que se colocaba las llantas sobre el suelo. No. Lo vi porque era demasiado perfecto, pero al mismo tiempo sí pude ver como si era algo que se unía con la tierra. No puedo explicarte cómo era eso, pero era como una calle que se unía a la tierra. No había diferencia. Esa fue otra de las cosas que pude ver. En la zona en que ese aparato me mostró, hasta ese momento, en esa primera ocasión, no vi personas. Solo vi las casas y vi las calles. Vi unos árboles que eran muy extraños, de los cuales nunca he visto en mi vida, ni incluso hoy tampoco los he visto en mi vida. Eran unos árboles, eran como morados, pero sus hojas eran como triangulares. Eran unas hojas triangulares, eran color morado. El tronco de los árboles, eso sí era muy diferente a los de acá, porque vi unos árboles que tenían el tronco amarillo, habían unos que tenían el tronco verde, otros que tenían el tronco morado. Creo que esos tres colores son los que vi, el verde, el amarillo y el morado. El tronco, no estoy hablando de las hojas, el tronco. Vi que habían árboles así en esa pequeña calle, en las cuales me mostraron mediante ese artefacto. Eso es algo que yo nunca he visto, que tenga los árboles un tronco de diferente color. De hecho, cuando uno ve un árbol blanco, yo me asombro al ver uno blanco. Imagínense mi cara en ese momento cuando empecé a ver de troncos verdes, morados, amarillos. No sé, era una cosa muy llamativa y muy bonita la que vi. Luego de ese artefacto, pues se lo di y lo primero que me quedé alucinado fue por eso, que las cosas que yo preguntara no necesitaba hablarlas. Si yo las pensaba, automáticamente la imagen me venía ya a la mente. Pero quiero decirle que en ningún momento yo sentí que tuviera unas patitas de microchip y que se enquistaran en mi piel. Nunca sentí nada de eso. Esa cosa solo bastaba con dejarla ahí y ya todo empezaba a fluir. Eso fue las cosas que vi en la primera tecnología adentro de sus casas. Luego de eso llega Falco, llega a ese lugar y le pregunto que si hay más extraterrestres, hay más alienígenas que viven ahí, y me dice que sí, que ese es un lugar que es asignado
para ellos vivir, para ellos estar. Y que hay diferentes asignaciones que les hacen a diferentes especies en todo el planeta. Hay lugares que son dados en Estados Unidos, otros en México, otros en España, en África, en diferentes países. Hay zonas que son protegidas, pero se venden como si son zonas militares. Entonces los militares están ahí, pero no porque exista una base militar ahí, sino que están ahí los militares cuidando que nadie interfiera el sistema de vida que hay ahí, es decir, el de los extraterrestres. Entonces, cuando usted en una zona lejana o algo raro le parezca que ve militares y que está cercado, no necesariamente significa que ahí hay una base militar. No, significa que ahí están cuidando algo. ¿Ok? Esa parte es importante que usted la tenga mucho en cuenta. Luego de eso, fuimos a otro lugar. Me llevó a un lugar donde hay como una especie de islas, hay unos pequeños islotes. Y en ese era un carro normal. Era un carro muy normal y recuerdo que atravesamos como una especie de montaña de nieve. La atravesamos y bajamos todo un túnel. Al parecer, sí fuimos debajo del mar y salimos a otra especie de vivienda o de complejo habitacional. Ahí yo sí pude ver niños. Los niños de ahí son un poco, se parecen mucho a los noruegos, los suecos o los gringos que le decimos, pero tienen una leve diferencia. Había unos que recién estaban llegando a la Tierra que me percaté que tenían la nariz un poco más ancha que la de nosotros. Los suecos, los noruegos, su nariz es un poco delgadita. Creo que muchos de ustedes alguna ocasión la van a ver. Es un poco más delgada. Pero, a comparación a esos, tenía un poco más gruesa. Y la tenía un poco más gruesa a razón que ellos se habían colocado unos pequeños como filtros. Esos filtros que se habían colocado era porque decían ellos que el oxígeno que ellos estaban respirando ahí no tenía la pureza de la cual ellos necesitaban para vivir. Que allá en su planeta el oxígeno sí se puede respirar como acá, pero se necesita un grado de pureza mucho más, hasta que poco a poco vayan acoplándose su sistema respiratorio al oxígeno de la Tierra. Entonces eran como unos pedazos de tapones que se ponían y cuando se respiraba, según ellos, te lo hacía mucho más puro y podías respirar mucho mejor. Fíjense que cuando los humitas, creo que es un caso que a muchos de ustedes lo conocen, cuando llegan a la Tierra gracias a esta organización Falcon. Gracias a ellos conocieron la Tierra. Esa historia es la que se viene para saber cómo los humitas llegan aquí y cómo muchos extraterrestres también se dieron cuenta que existía el planeta Tierra. Pero en uno de los relatos, las primeras veces que llegan los humitas, llegan a Francia. A Signes, creo que así se llama donde llegaron, y ellos observan que el ser humano tiene un filtro, que ellos pensaban que era algo para filtrar el aire. Y es que lo que ellos pensaban que era un filtro, era un cigarro. Entonces ellos ven cómo hay personas que están fumando. Y ellos observan y piensan que quizás se necesita uno de esos para vivir. Pero entonces se ponen a pensar ellos, ¿cómo carajo van a hacer para poder vivir? Para poder salir. Entonces están viendo cómo consiguen uno. Y en eso ven que uno tira uno y sale uno de los humitas de su nave, corre, agarra el cenicero que estaba en la calle y entra a la nave. Comienzan a investigarlo, uno le da un jalón y casi que se ahoga. Y pasó como 10 días, según dice el relato, en cama, porque se intoxicó.
Entonces estudiaban y estudiaban y se dieron cuenta que eso no tenía ninguna propiedad que te podía ayudar a filtrar eso, sino que al contrario, esa cosa te mataba. Entonces ellos no entendían por qué las personas se mataban a través de eso. No entendía. Era el primer shock mental que ellos tenían. Entonces se cuestionaron cómo fue que estas personas lograron mandar una señal hacia donde nosotros venimos si no se ve que sean personas inteligentes. Hasta ese momento tenían ese conflicto porque ellos habían recibido una señal hasta allá. Y esa señal solo la podía mandar una civilización inteligente. Entonces, ¿cómo era posible que era una civilización inteligente, pero sin embargo esta civilización lo que estaba haciendo era aniquilarse? Esos eran los primeros cuestionamientos que se hacían. Claro, cuando yo escucho esta historia, o la leo, porque me regalaron después los sumitas unos libros, y la leo de la historia, cómo llegaron aquí, ahí yo dije, es que esto les pasó como esto de Noruega, que como tenían esos filtros que se colocaban acá, podían respirar muchísimo mejor. Entonces estos venían de esa idea, que al parecer en otros planetas, cuando hay especies que no respiran lo mismo, se les ofrece como esa especie de inhaladores, llamémoslo así, que transforma el oxígeno en algo que tú puedas respirar. Ahí me di cuenta, dije, esto les pasó como a aquellos. Entonces, retomando esta convivencia, me di cuenta también que sus ojos eran un poquito más grandes, pero sus ojos eran muy bonitos, eran azules claros, bien prendidos, eran muy hermosos los ojos que ellos tenían. Luego de hacer un breve recorrido, ya me voy a una sede, como una casa central, y ahí estaba Falco y estaban otras personas, y entonces ellos habían visto cómo había hecho mi trabajo. Le dijeron que fue impresionante cómo lo hice, y yo claro me paré el cuello y dije, ya tú sabes, le dije. Entonces la cuestión es que me dice, hoy vas a ir a otro lugar. Hoy vas a ir hacia Grecia. Grecia para mí es algo que me marcó muchísimo porque yo miraba mucho los Caballeros del Zodiaco. Entonces los Caballeros del Zodiaco para mí, no hombre, eran acá, lo top. Y yo dije, voy a conocer Grecia. ¡Sí! Eso es lo que pensé. Pero sí fue cierto y al mismo tiempo no fue que yo lo iba a conocer como yo quería conocerlo. Entonces me dicen, bueno, y ya más o menos me dieron una instrucción de que no me fuera a asombrar algunas cosas que no se deben de hacer porque pueden parecer ofensivas para los otros seres que iban a estar ahí, etcétera, etcétera. Así fue. Luego de ello, me regreso a Suecia. Ya en Suecia, me cae ya un correo y me dicen, este día vas a ir. Recuerdo que ese día yo dije, no podía ir porque me tocaba esa semana estar con mis hijos. Entonces recuerdo que solo pensé y dije, ¿cómo voy a hacer si voy a estar con los niños? Y de repente, 20 minutos después, me cae otro correo y ahora ya venían los 2 vuelos de mis hijos, más el mío. Ya teníamos todo para irnos hacia Grecia. Grecia es donde tuve la oportunidad de conocer a un ser maravilloso que viene de Venus, que vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Oiga, y bueno, hoy que ha llegado hasta este momento, voy a presentarles la voz de los W56. Así que escuche la voz de un extraterrestre.
Alcune di queste comunicazioni sono anche registrate con gli apparecchi a bobina allora esistenti. Gaspare ne possiede ancora qualcuna. Dopo tanti anni, per la prima volta, è resa pubblica la voce dei W56. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi cari non è facile a capire. Questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potrete ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi e comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto e di pura amicizia dal vostro Sigir. Y bueno, familia, espero que les haya gustado este podcast número 15. Compártalo, analícelo, ponga ahí en los comentarios preguntas si tiene, que próximamente voy a hacer un en vivo para darle respuesta a las cosas que usted quiera contarnos. Familia, se les quiere y de gratis. Y si quieres una consultoría conmigo, lo puedes hacer a los números de teléfono que viste en pantalla. Seguirme en mis redes sociales. Y les dejo unos testimonios del gran trabajo que hacemos para transformar la vida de las personas, desde su economía, sus emociones, etcétera, etcétera. Hasta pronto. Dale, mi bro. ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta, duda? Elena, ¿tú quieres hablar? Ok, es que el Hola micro... Marcelo, muchas gracias. Sí, Sí, ya la cuéntame, activé. Elena. Pues fíjate que es muy curioso y yo lo encuentro muy sorprendente porque sí, bueno, en mi caso como que sentía más unas partes que otras, ¿no? En mi caso fue un poquito más intenso el final, cuando nos ibas contando que ibas regresando el corazón al cuerpo. Yo sí sentí como unos, bueno, durante el proceso sentí piquetes como en mi cuerpo en general. Y yo decía, ay, que como que está pasando, ¿no? Y al final, en el área del corazón, sí sentía como unas pequeñas molestias. ¿Y ahora qué está pasando? Al momento de respirar, como que me hacía sentir esas incomodidades. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces sí la encuentro extremadamente emocionante. Sí, es que esto, las personas piensan que la operación esta que hago del corazón, pues son cuestión de fe o de imaginación, pero no es así. Es que esta realmente ocurre. Realmente yo me voy ahí Sí. donde tú estás y donde están todos. Realmente yo los toco, entonces me divido en todas las personas que están en México, Estados Unidos, en Europa, y realmente las toco, ¿verdad? Los puntos Sí, energéticos y todo. Próximamente van a ver cómo puedo hacer acupuntura también ya, así a distancia. sí, fue bien sorprendente porque al momento que ibas narrando, igual yo como que me entregué a la experiencia, ¿no? Entonces cuando dijiste, voy a colocar mi mano sobre su pecho y entonces como que se siente ese movimiento sutil y es extremadamente interesante. Perfecto, bien. Bueno, pero te sentís bien y todo. Fíjate que durante el proceso fue como una avalancha de emociones porque, no sé, como que uno, o bueno, en mi caso, como ibas narrando la situación, yo iba como recordando, ¿no? Todas las cosas que yo había vivido. Y entonces es como un mar de emociones porque como que recuerdas esas emociones tristes
Ujú. pero ya después estás en la operación y sientes todas esas emociones físicas, entonces es como, ¿qué está pasando? Y es como así, pero sí sentí muchas cosas. Perfecto, me alegra mucho. Tu vida también va a empezar a transformarse, ¿oíste, Elena?